Hoy me gustaría hablar del por qué es tan crucial o por qué es tan importante tener la iglesia y ser parte de la iglesia. ¿Qué pierdes cuando no vas a la iglesia? Acostumbro a veces anunciar en la página de Facebook, tratando de ganar el interés de la gente un poco, claro. Y creo que dije, ¿puedes salvarte sin ir a la iglesia? Bueno, no voy a responder eso ahora, pero espero que sepamos la respuesta cuando profundicemos en el mensaje hoy. ¿Sabes que me fascinó hace unos años atrás escuchar sobre un problema que ha tenido lugar no solo en los Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo con las abejas, que se llama el trastorno por colapso de colonias, CCD? Y estaban tratando de averiguar por qué tantas abejas estaban muriendo principalmente en el invierno. Las colmenas estaban muriendo en masa en todas sus comunidades y en territorios donde todas las abejas estaban muriendo. Creo que Albert Einstein dijo hace años que si todas las abejas en el mundo murieran, la civilización duraría solo 10 años. Probablemente sea solo una cita al margen, pero él solo estaba reconociendo la importancia de las abejas para la existencia de la humanidad. Te das cuenta de que las abejas son los polinizadores de un tercio de las plantas que comemos, y especialmente aquí en California. Sabes que hay apicultores cuyo trabajo es mover abejas de un cultivo a otro. De hecho, tengo amigos que hacen esto de un huerto de frutas a otros, los mueven a lo largo de las estaciones cuando los cultivos están en flor. Dijeron que si las abejas no llegan, no hay cosecha. Los apicultores en Estados Unidos perdieron 40% de sus colonias en el 2019. No escucharon esto en las noticias porque estaban llenos de otros temas, pero esto es bastante serio. El 40% de las colmenas murieron. 4 de cada 10 colmenas no solo en Norteamérica, sino en el mundo entero. CCD. Desafortunadamente, no son solo las abejas, ¿sabes? Dios ha colocado a las iglesias en el mundo para hacer la vida un poco más agradable y hay otro tipo de trastorno del colapso de colonias en Norteamérica y en otras partes del mundo, con cristianos en su compromiso con la iglesia. Grandes iglesias protestantes están experimentando una severa disminución en la asistencia de los feligreses. Tengo algunas estadísticas para compartirles. Aquí dice que de acuerdo con el informe de Recursos Cristianos Forma de Vida, Lifeway Christian Resources, aproximadamente 100 iglesias cierran sus puertas en Norteamérica cada semana. Casi 3 de cada 5 cristianos jóvenes, 59%, se desconectan de las iglesias después de los 15 años. Algunos de manera permanente. Esto es de acuerdo a las investigaciones de Barney. 150,000 personas dejan las iglesias para siempre cada semana. Los Bautistas del Sur son ahora la denominación protestante más grande en Norteamérica. Ahora están en su nivel más bajo en 30 años. En el 2002 tenían más de 16 millones de miembros, ahora bajaron a 14 millones de miembros y esos 14 millones de miembros solo 4,500,000 van a la iglesia. La iglesia evangélica luterana tenía una membresía de 4,542,000, que probablemente se reduzca a la mitad ahora y su asistencia es de aproximadamente el 28% de los miembros. De la membresía norteamericana, cerca del 70% de los estadounidenses eran cristianos miembros activos de iglesia desde 1937 hasta aproximadamente 1976. Número bastante consistente. El 70% de los estadounidenses atendían a la iglesia durante ese tiempo. El número disminuyó un poco alrededor del 2% en los años 70. Pero desde 1990 hasta la actualidad, la iglesia en Estados Unidos ha disminuido su asistencia en un 20%. Eso es lo que llamamos un trastorno de colapso de colonias. Hay una serie de razones para eso, y ahora hablaré más al respecto. Entonces, ¿cuáles son las razones principales por las que las personas dejan de ir a la iglesia? Muchos grupos han realizado encuestas sobre esto, pero ¿cuáles son algunas de las razones por las que las personas dejaron de asistir? Tengo alrededor de una docena aquí.
Primero, presión del grupo. Los amigos no van y quizás se burlen de ellos por hacerlo. Distracción por los ajetreos de la vida. El 19% dice que están tan ocupados. También sería el conflicto con otros miembros. No hubo algún enfrentamiento, aproximadamente con el 12% tuvo algún problema con alguien o algún grupo. El otro sería sintiéndose que no cumplieron con los estándares y se sintieron culpables o incómodos. Otros quizás solo alrededor del 10% tenían dudas doctrinales. Si crees que el motivo era doctrinal, muy pocos dieron esta razón. Otros adujeron que tal vez las responsabilidades familiares en el hogar impidieron su asistencia. Simplemente sentían que estaban demasiado ocupados. Eso dijo el 17%. Que los miembros de la iglesia les parecía hipócritas y juzgones. ¿Has oído eso antes? Esto dijo el 34%. Y por cierto, los porcentajes que estoy dando no los tomé demasiado en serio. Lo revisé y me di cuenta de que eso suma más del 100%. Así que algo está mal aquí con mis números. Tomé información de varias encuestas diferentes y las reuní y supongo que debería haberme quedado solo con una de ellas. ¿Qué situación impidió la asistencia a la iglesia? Bueno, dice que se mudaron demasiado lejos de la iglesia, el 17%. Otros dijeron que la iglesia no era relevante o que les ayudara a desarrollarse espiritualmente de manera práctica. Y luego otros dejaron de creer en la religión organizada, lo que por supuesto significa que creen en la religión desorganizada. Luego otros se divorciaron y se separaron y se sintieron un poco aislados, o tal vez su cónyuge continuó yendo a la iglesia y a veces los miembros de la iglesia toman partido en estas cosas y les resultaba muy incómodo. Estas son algunas de las razones por las cuales las personas dejaron de ir a la iglesia. Hay muchas otras que podría mencionar que no están en la lista aquí, pero déjenme establecer algo aquí para empezar. Estamos involucrados en un programa de construcción de iglesias, pero el programa de construcción de iglesias no es la construcción del edificio. El programa de construcción de iglesias es construir personas. Usted es la iglesia. Cuando el servicio termina, dejamos este edificio. No quiere decir que ha salido de la iglesia a menos de que usted tenga una experiencia fuera del cuerpo. Usted es la iglesia. Somos la iglesia juntos. Somos piedras vivientes. La iglesia somos nosotros, las personas. Los edificios que tenemos tienen lugares designados donde nos reunimos para adorar, pero algunas iglesias se encuentran al aire libre. Puedes reunirte en una cueva y puede ser una iglesia. Solo queremos aclararlo para que no hablemos de la importancia de llegar a un edificio en particular. Entonces, ¿qué es la iglesia? Cuando decimos iglesia en inglés, es realmente un derivado de la palabra kirk. Es una palabra escocesa y se deriva de la palabra bíblica eclesia. ¿Y has oído hablar de eclesiástico? Es un grupo en el que se convoca una reunión, una congregación, una asamblea, una comunidad de fe. La Biblia nos dice en Hebreos 10, versículos 24-25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Por tanto, hablando del día del Señor, ves que el día del Señor se acerca, debemos alentarnos y exhortarnos a animarnos unos a otros y no abandonar el congregarnos entre nosotros porque pierdes mucho cuando faltas a la iglesia. Es crucial para nosotros crecer y estar sanos como cristianos que nos mantengamos unidos. Ya sabes que las abejas no producen miel por sí solas y para hacer el trabajo que Dios nos llama a hacer, somos parte diferente de un cuerpo y este debe mantenerse unido. Es perfectamente normal si miras a la persona que está a tu lado y notas que tiene una nariz en la cara. Pero no tienes que mirar ahora mismo para comprobar, pero estoy seguro de que todos hoy tienen una nariz. Y sería extraño si señalaras a alguien y le dijeras, mira, una nariz. Porque esperarías ver la nariz en la cara. Pero si señala el piso y dices, wow, una nariz, eso sería siniestro. Y esa nariz no va a vivir mucho tiempo en el piso. Igualmente, si dices que soy cristiano, pero estoy solo, estoy separado del cuerpo, no vas a durar mucho tiempo. Estás destinado a estar unido y todos tenemos nuestros dones diferentes y todos necesitamos estar juntos.
y perjudica la obra de Dios en el mundo cuando no nos unimos. Debemos ser alentados y exhortados a hacerlo, y no solo eso, sino que te lastima a ti como individuo. Así que, ¿qué pierdes cuando no te reúnes en la iglesia o cuando no vas a la iglesia? Me gustaría pasar por una docena de cosas diferentes que la Biblia enseña a este respecto. Y en primer lugar, verás que te pierdes de contar con la presencia de Dios. De hecho, si miras en Juan capítulo 20, versículo 19, le habla de cuando Cristo resucitó de la muerte. Esa noche los discípulos se habían reunido en el aposento alto por temor a los judíos y las puertas estaban cerradas. Y dice que Jesús vino y se paró en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Estaban reunidos y Él vino y les reveló su presencia. ¿Saben que Jesús nos dice en Mateo 18:20 que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? En eso se convierte la iglesia. ¿Saben? Ustedes pueden tener una reunión de iglesia al reunirse, y no necesariamente en sábado. No tiene que ser en sábado. Estamos teniendo reuniones muchas noches durante la semana allí en Folsom y el pueblo de Dios se reúne. Esa es una iglesia. Tenemos un estudio bíblico el martes por la noche. Nos reunimos en el salón de culto de Amazing Facts. Por si no lo sabías, esa es la iglesia. Y cuando nos reunimos en su nombre, ¿qué dice? Estoy allí. Piensa en eso. ¿Con qué frecuencia hemos perdido la presencia de Dios porque nos estamos separando de la iglesia? Apocalipsis 21, versículo 3. Escuché una fuerte voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora noten, con ellos, y sean su Dios. El pecado nos separó de Dios. Dios quiere restaurar nuestra relación con Él, y parte de esto está teniendo lugar en la iglesia cuando nos reunimos en su nombre. Él se revela a nosotros. Y ahora usted podría estar pensando: Pastor Doug, ¿no dice la Biblia en Salmo 139, versículo 7, que no hay lugar a donde yo pueda huir de su presencia? Es correcto. Dios está en todas partes, pero Dios se revela en ciertas situaciones de una manera muy dramática, y una de las formas es que promete que cuando están reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Karen y yo fuimos a una reunión de NRB, National Religious Broadcasting, que se da casi todos los años, y cuando llegamos temprano recibimos una invitación especial para ser parte de una recepción de bienvenida que hacen cada año. Generalmente traen a algún representante de Washington para hablar sobre la libertad religiosa, y esa es parte de la razón por la que vamos y habíamos viajado ese día, y pensamos quizá no ir al encuentro de bienvenida. Ya sabes que generalmente traen algunos congresistas o algún anfitrión para hablar sobre lo que está sucediendo. Así que nos tomamos nuestro tiempo y fuimos a comer solos, y cuando llegamos allí dijimos: quizá la bienvenida ya haya terminado, pero aún no había terminado hasta que finalmente descubrimos que la reunión de bienvenida había contado con la presencia del vicepresidente. Nos importó no haber estado sí es. Así que pudimos saludarlo y estrechar la mano, pero pudimos haber participado con ellos y hablar con ellos y hacerles preguntas. Así que nos perdimos de la recepción de bienvenida. Y imagínense con el vicepresidente, porque fuimos indiferentes, podría decir, en cuanto a esa oportunidad. ¿Cuántas veces hemos perdido la presencia del Creador porque hemos dejado de ir a la iglesia? Dios quiere que tengamos esa experiencia. Otra cosa que pierdes si no vas a la iglesia es que pierdes el poder de Dios. Juan capítulo 20, versículo 22. Cuando se reunió con él allí en el aposento alto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y leyendo en Hechos 1, 4 y 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A partir de ahí se quedaron en el aposento alto durante 10 días, y ese fue un largo servicio de iglesia. ¿Crees que si voy más allá de las 12:30 hoy es un servicio largo, no? Pero aquí dice que fueron 10 días. De hecho, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban de acuerdo en un solo lugar.
Estaban unánimes y juntos. ¿Te gustaría recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Sabes cuándo sucedió? Sucedió cuando se reunieron como una iglesia, 120 de ellos, en un aposento alto orando. Y de repente se escuchó el sonido proveniente del cielo de un fuerte viento y llenó la casa donde estaban sentados, y luego se les aparecieron lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Lo que los calificó para ser llenos del Espíritu Santo fue que tenían que orar y tenían que creer y tenían que estar allí. Necesitaban llegar y estaban llenos del Espíritu Santo. ¿No sería triste decir, ese fue el día en que me dormí cuando el Espíritu Santo fue derramado? Algunas personas perdieron el poder de Dios. ¿Sabes? Yo voy a un almacén de herramientas de vez en cuando. En su mayoría son herramientas chinas, pero ellos tienen buenas promociones. Y aquí en California, en caso de que ustedes no lo sepan por si acaso, desde que ocurrió el terrible incendio de Paradise, la compañía eléctrica teme tener la electricidad encendida cuando hace demasiado viento y está muy seco. Así que si en verano está seco y el viento comienza a soplar, nos convertimos en un país del tercer mundo y la electricidad la cortan. Y por una vez el meteorólogo dijo, esperamos fuertes vientos y las condiciones secas, por lo que es posible que haya cortes de la electricidad. Y eso fue alrededor del día festivo de Columbus. Algunos de ustedes recordarán bien, resulta que el almacén de herramientas anunció una promoción de generadores de energía. Ellos no sabían qué tiempo hacía, pero ya habían impreso sus panfletos de venta, y cuando salió el aviso meteorológico y dijeron que podría haber cortes de energía durante varios días en el norte de California, y ustedes saben, todo se vuelve muy difícil cuando no hay electricidad. Cuando ellos abrieron el almacén para su venta en la fiesta de Columbus Day, había una fila de 1 milla de largo. Ahora, ustedes saben que es una exageración, pero de verdad tenía una línea muy larga. Yo fui al almacén a comprar porque sabía que daban gratis una linterna. No importaba lo que usted compraba, yo quería mi linterna gratis. Aunque mi casa está llena de linternas. Pueden preguntarle a Karen. Así que solo fui allí y vi la fila y dije, olvídalo, creo que voy a tener que vivir sin mi linterna gratis. Pero hablé con el propietario y le pregunté, aún no habían cortado la energía, ¿qué estaba pasando? Él dijo, es porque los generadores, dijo, estas personas no tendrían energía, y él dijo que nosotros hemos vendido todos nuestros cables de extensión, fueron vendidos todos nuestros generadores, tenemos otro barco que viene de China, hicimos un pedido extra, nos estamos quedando sin existencia, sin mercado, y las personas que llegaron demasiado tarde se quedaron sin energía, sin electricidad, llorando y crujiendo los dientes, con el helado derretido, porque no llegaron y se quedaron sin electricidad. Qué triste que Dios quiere darnos ese poder. Hay algo que sucede cuando nos reunimos. Hay un poder que obtenemos cuando nos reunimos en la iglesia. Creo que una de las razones por las que Dios quiere que vengamos todas las semanas a la iglesia no es solo para descansar, porque ¿sabes qué sucede cuando usted descansa? Usted está llenándose de energía, está restableciendo fuerzas, está recuperando. Algo más que ustedes pierden cuando dejan de ir a la iglesia, ustedes pierden el perdón de Dios. ¿Han notado cuántas veces las personas que se reunieron en el nombre del Señor, en presencia del Señor y en la casa del Señor, fueron perdonadas por el Señor? Juan capítulo 2, esta mujer la han traído del templo, y allí la acusan y quieren apedrearle, y Jesús le declara a ella, ni yo te condeno, te perdono y no peques más. Eso sucede en la casa de Dios, ella recibió perdón. Tal vez recuerdas haber leído en el capítulo 2 de Marcos, este hombre es llevado a la casa donde Jesús está enseñando y predicando, y hay tanta gente reunida que no puede pasar por la puerta y no puede pasar por la ventana, y está trayendo a su amigo lisiado a Jesús. Todos piensan que su problema es su parálisis, pero no. Su mayor problema para él fue su pecado. Pero están tan decididos a llevarlo a la iglesia que quitan las tejas del techo y bajan a su amigo a la presencia del Señor a través del techo. Y Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero decir, eso es lo que realmente él quería. Él estaba contento de haber ido a la iglesia ese día. Por supuesto, también recibió sanidad.
Y pues bueno, no solo allí, lo vemos en Juan 7:48, la mujer que estaba en una reunión, en una cena más bien, donde estaba Jesús invitado a una cena. Jesús estaba allí enseñando la palabra y ella estaba lavando sus pies y Simón comienza a chismorrear sobre ella. Esa sería la razón para dejar ir a la iglesia por los hipócritas en la iglesia, ¿no es cierto? Pero ¿qué le sucedió a esa mujer ese día? Jesús dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. A pesar de que había un judío en la cena en ese día, y aunque Simón la estaba juzgando, ella se alegraba de haber ido ese día porque Jesús la perdonó. Esto realmente es una lección muy importante. Es como la iglesia de hoy. Hubo una cena llena de personas imperfectas que juzgaron mal sus motivos, pero Jesús leyó su corazón y ella vino con la actitud correcta, recibió misericordia a pesar de los problemas que todos los demás tenían. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Algunas personas no van a la iglesia y pierden el perdón. Y saben, sin perdón no llegamos al cielo. Entonces, ¿qué tan importante es la iglesia? Ahora, estar en la iglesia no nos salva. No somos salvos por las obras. Lo más importante que nos salva es la aceptación de Jesús. Pero es mucho más probable que aprendas y aceptes a Jesús cuando estás en una iglesia donde se proclama la verdad. Y tenga esto en cuenta, que la iglesia es el objetivo en la tierra sobre el cual Jesús otorga su supremo respeto. Es su novia. La Biblia dice que es su cuerpo, y cuando Dios Todopoderoso mira hacia abajo en la tierra y no hay organización alguna, ningún grupo, por imperfecto que sea, más honrado, al cual le tengan más consideración que a su iglesia. Él murió, Él sangró, Él dio su vida para salvar a las personas que estarán en la iglesia. Solo aquellos que son parte de su cuerpo irán al cielo. Cuando eres bautizado en Cristo. Fuiste traído al cuerpo de Cristo, y este grupo heterogéneo de personas que ves de todo el mundo y en todo el mundo, no solo hablando de ti, son como los apóstoles, es como las personas que siguieron a David. Dice que todos estaban en apuros y todos estaban enojados, todos los que estaban endeudados, todos siguieron a David, quienes se convirtieron en los capitanes de ellos. Es como una variegada tripulación. Los apóstoles, por ejemplo, los pastores sin educación, los pescadores y los recaudadores de impuestos, y los convirtió en un grupo poderoso para transformar el mundo. Esa fue la iglesia. Dios todavía lo hace hoy. Es muy importante para nosotros decir que queremos ser parte de ello. Si somos frívolos e indiferentes sobre lo que significa venir a la iglesia, es decir, le dices algo a Jesús cuando piensas algo acerca de lo que Él más ama. Él dio su vida para salvar a los que estarán en su iglesia. Y cuando usted dice, por cierto, la iglesia, es una declaración sobre Cristo, te está refiriendo a Cristo. Esto es a lo que se le llama una exhortación, a que no abandonemos el congregarnos. ¿Qué pierdes cuando faltas a la iglesia? Pierdes la compañía con el pueblo de Dios, y aunque sea defectuoso, todos hablan de los hipócritas en la iglesia y hablamos de personas que no están genuinamente convertidas, pero déjenme decirles, hay muchas personas buenas en la iglesia también. La razón por la que se destacan los que no son es porque están rodeadas de tantas personas buenas. ¿Algunas veces escuchaste la expresión un disparo se escucha más de 1000 oraciones? Todos van a notar lo malo que sucede, todos recordarán lo horrible que hizo Judas, pero también hay personas realmente buenas en la iglesia, y también me han escuchado decir, ¿ustedes no ven muchos hospitales llamados Primer Hospital Ateo? ¿Sí? Habrán metodistas que tendrán Primer Bautista, tendrás adventistas del séptimo día, tendrás hospitales católicos. Son personas que creen en construir orfanatos, hospitales, son personas que hacen todas las cosas buenas. Hay mucho bien hecho por la iglesia, pero el diablo nos hace centrarnos en los hipócritas y lo negativo, y así dejas de conocer a muchas personas buenas cuando no vas a la iglesia. Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En 1 Corintios, Pablo dice 4 veces cuando se juntan, él está hablando del servicio de comunión, él nunca dice que si se juntan. Él dice que cuando se juntan, se entiende la verdad evidente de que si eres cristiano, somos buenos para unirnos. No vamos a abandonar el congregarnos juntos.
Levítico 23, versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ahora, ¿qué es una convocación? Convocación es cuando citas a una asamblea donde se reúnen. Esta es una convocación. Algunas personas dicen, Pastor Doug, creo en el sábado, pero no veo la necesidad de ir a la iglesia ahora. Eso es cierto. Hay algunas personas que están enfermas y no pueden ir. Y tal vez algunas también están lejos y no pueden ir, y ya que no hay iglesia dentro de una distancia de viaje razonable. Pero déjenme decirles que esa distancia depende del deseo que uno tiene de ir a la iglesia. Algunas personas dicen que no pueden ir a la iglesia debido al clima, pero eso nunca les impide de ir a pescar. Pero un poquito de lluvia les impide venir a la iglesia, ¿no? Descubrí que si quieres hacer lo que haces, lo vas a hacer. Conozco personas que han conducido hasta aquí y que han ido 2 horas en cada trayecto porque querían venir a la iglesia. Las personas realmente son libres de hacer lo que ellos quieren. Al sábado se le llama una santa convocación. Parte de guardar el sábado es convocar. Repito, puede haber ocasiones en que las personas están enfermas y no hay manera de que no puedan venir a la iglesia. Y Dios entiende, y alabamos al Señor que podamos transmitir nuestro servicio aquí por online. Hay tantas personas que no tienen una alternativa, amén. Ahí es donde deberían ver las cartas donde la gente realmente aprecia que pueden unirse con nosotros a través de los medios de comunicación. Algunas personas usan los medios como una excusa para no venir a la iglesia. Y dicen, me quedo en casa y no tengo que vestirme. Puedo ver la iglesia en pijamas. Y la verdad es que te estás perdiendo de algo que Dios quiere que nos unamos. Y te estás perdiendo de eso. Se llama una convocación santa. El sábado es una convocación santa. Así que parte de guardar el sábado es de reunirnos. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estamos viviendo como parte de una familia. No se puede vivir exitosamente como cristianos en aislamiento espiritual. Necesitamos juntarnos. ¿Saben algo? Existe la tendencia a convertirse en un ermitaño y poder volverse excéntrico cuando se vive solo. Cuando no se tiene a otra persona con las cuales intercambiar ideas, se empieza a hablar raro. Se empieza a pensar raro. Y por si no lo saben, las personas que se quedan en casa y solo navegan por internet tienen las ideas más locas en la vida. Si eso es todo lo que estás haciendo, puedes volverte un poco excéntrico y raro. Necesitas que otras personas digan, hermano, hermana, está usted hablando cosas locas, ¿no? Eso es cierto, el gobierno no está tratando de destruirnos con estelas químicas en el cielo. Ahora hay alguien que me va a escribir cartas al respecto a esto, lo sé. Y ustedes comienzan a perder realmente entonces el equilibrio. Tendemos a equilibrarnos mutuamente cuando estamos juntos. Empieza a haber asperezas cuando se vive solo y te rozas con otras personas. Debemos pulir un poco las cosas. Nos necesitamos unos a otros. De lo contrario, te vuelves un poco retardado socialmente cuando te aíslas. Es verdad. Amén. Necesitamos al pueblo de Dios. La Biblia nos dice en Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Primera de Pedro 2:4-5 dice, acercándoos a él como una piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes saben, a veces huimos porque tenemos problemas para llevarnos bien con las personas y generalmente no son las personas, somos nosotros. Si quieres, tómalo de un experto, pero la Biblia nos dice que si vamos a ser cristianos debemos amarnos unos a otros. Saben, es realmente fácil amarte cuando no estoy cerca de ti. Se convierte en un desafío amar a la gente cuando estás con ellos. Una razón por la que vamos a la iglesia es porque tenemos problemas de amor. Tenemos problemas para amar a Dios y amarnos unos a los otros. Y la Biblia nos dice que la forma en que mostramos nuestro amor por Dios es amándonos mutuamente.
Aceptamos el perdón de Dios y transmitimos perdonándonos mutuamente. Si nunca estoy cerca de ti o tengo la oportunidad de perdonarte, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que mientras interactuamos con personas imperfectas, esto fortalece más bien nuestros músculos del amor. Ya saben, tengo una lista aquí de 20 veces en las que Pablo dice en el Nuevo Testamento uno a otro. No los voy a leer todos, pero algunos dicen amaos unos a otros, servir unos a otros, Efesios 4:32, saludaos unos a otros, 1 Corintios 16:22, llevad los unos las cargas de los otros, sed hospitalarios los unos a los otros, enseñados y amonestados unos a otros, consolados unos a otros, edificados unos a otros, simplemente someteos unos a otros. Estad en comunión unos a otros, debemos abrazarnos unos a otros, tener compasión unos de otros, sed de corazón tiernos el uno a otro, confesar las faltas del uno al otro, orar unos por los otros, no se mientan el uno al otro, exhortados unos a otros, cuidados los unos a los otros. Los leí a todos, ¿ah? ¿Cómo lo haces tú solo? Tienes que venir a la iglesia. Necesitamos un compromiso para venir a la iglesia. Es tan crucial para nuestro crecimiento espiritual, es tan fundamental para las enseñanzas cristianas. No tiene sentido para mí como la gente dice que soy cristiano, pero no voy a la iglesia. No es como decir que soy un pez, pero no voy al agua. Simplemente no tiene sentido. Soy un político, pero no tengo constituyentes. Soy un soldado, pero no tengo ejército. Mi nombre es Rambo. Soy solo haciendo lo mío. O estoy solo haciendo lo mío. Estos cristianos rebeldes simplemente no son saludables. ¿Qué pierdes cuando no vas a la iglesia? El propósito de Dios. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo que fueran a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura y les había dado un propósito. Hechos 1:4. Estando reunidos ellos, él les da órdenes de ir a su misión, ordena de marchar y les dijo que debían esperar en Jerusalén la venida del Espíritu Santo y de nuevo les dice que serían sus testigos e irán por todo el mundo. ¿Saben? Si volaran uno de los aviones más costosos de combate estadounidense, se llama el Lockheed F-22 Martin Raptor, estarías volando un equipo muy costoso. Es sorprendente que pongan a estos jóvenes con 23 años en un avión que cuesta $334 millones. Y de hecho, ustedes han pagado por ese avión. Antes de que ese avión se embarque en una misión, reúnen a todos los pilotos para una reunión informativa. Y se pueden imaginar a un joven que ha sido entrenado como piloto para volar un superjet de combate de $334 millones. ¿Te imaginas que este joven se aparece tarde para la sesión informativa de la misión y van a salir a la misión y dice, ¿a dónde es que vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estoy disparando? Y usted piensa, ¿estás bromeando? ¿Y te perdiste la misión más importante? La misión más importante en el mundo es la que Jesús nos da a ti y a mí. Tenemos una batalla allá afuera. Tenemos una batalla con un enemigo terrible y afortunadamente tenemos un gran comandante. Nos dieron órdenes de marcha y Él nos da instrucciones. No podemos ser descuidados e indiferentes y frívolos acerca de cuáles son sus órdenes. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que hagamos? Y digamos, sí, soy cristiano. Realmente no me importa lo que mi Señor ha dado o ha dicho, que no sé cuáles son sus órdenes. Perdí sus órdenes esta mañana. Hay algo incongruente con respecto a esa actitud para un cristiano. Punto número 6. ¿Qué pierdes cuando faltas a la iglesia? Perdiste la alabanza a Dios. Juan 20:20. Se les reveló a sí mismo en el aposento alto y les mostró sus manos y su costado. Y luego los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor y alabaron a Dios. Estaban regocijados. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Debemos repetir esto a nuestros adolescentes. Les digo, vamos a la iglesia. Oh, reunión especial de la iglesia esta noche. ¿Otra vez? No. Tengo un amigo el cual su esposa les diría a los niños, tenemos que ir a la iglesia. Y él la corrigió y dijo, no,
Vamos a ir a la iglesia, es un privilegio, no es que tengo que ir, voy. Me alegra cuando dije que iba a la casa del Señor, amén. No querrás perderte la alabanza a Dios. Jesús aparece en el aposento alto en Mateo 28:9, dice regocijaos. Cristo dijo regocijaos por Jesús necesita ser y debe ser alabado en nuestras reuniones, amén. Deberíamos ser alentadores. Salmo 95, versículo 2. Vengamos ante su presencia en el día de acción de gracias, alabemos alegremente con salmos. Cuando faltas a la iglesia, te perdiste la alabanza de Dios. Ahora, algunos de ustedes están en el mismo bote que yo, que a medida que envejezco utilizo demasiadas motosierras y equipo pesado y mi audición se ha vuelto deficiente. Estoy bien si estamos en el mismo entorno, pero si entro en un restaurante o si estoy en un vestíbulo y hay un montón de voces a mi alrededor y me hablas, solo quiero hacer una confesión y a veces sonreiré. Estaré de acuerdo con lo que sea que estés diciendo, aunque la verdad no tengo idea de lo que estás diciendo. Sí, de verdad que eso pasa. Y trato de ocultarlo. Sabes que actúo como si supiera lo que están diciendo. Lo siento, pero de otro modo tendría que estar diciendo, ¿qué? ¿Qué dijiste? Repite eso, por favor. Y no quiero usar un audífono. Pero llegará el día que eso pasará. Así que estoy tratando de resistir todo el tiempo que pueda y ser lo más educado posible. Pero la cosa se agrava cuando veo que la gente ríe. Voy y le digo, ¿qué dijiste? No quiero perderme de eso, ¿sabes? La razón por la que todos ustedes están riendo, me gustaría saber lo que hizo a todos tan felices. Dime por qué se están riendo. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Ahora, si estás argumentando o chismorreando, la verdad es que no me interesa. No quiero escuchar eso. Pero si alguien dice algo divertido y la gente se ríe, yo les digo, ¿qué es lo que están diciendo? Dilo de nuevo. No quiero perderme la frase, quiero reírme también. Y ustedes saben, algunas personas no van a la iglesia y pierden el elogio. Y voy a agregar otro pequeño hecho sorprendente o otro amazing facts porque creo que es relevante. No solo hay una colonia de trastorno continua. Pero ¿sabes que hay un comercio minorista de apocalipsis de centros comerciales aquí en Norteamérica? Los centros comerciales están cerrados. Primera vez en el sermón que agarro su atención, ¿verdad? Los minoristas lo han anunciado, los centros comerciales los están cerrando. Y sí, los minoristas han anunciado más de 8.600 cierres en lo que va del 2019. Según Credit Switch, entre el 20 y el 25% de los centros comerciales cerrarán en el 2022, en 2 años. Lo cual es asombroso cuando lo piensas, porque algunos de los grandes minoristas como Macy's, Sears y otros están cerrando y todas las pequeñas tiendas dependen de los restaurantes o de la comida que hay en las calles. Simplemente no pueden permanecer abiertas. Simplemente no hay clientes. Y sabes que parte de eso tiene que ver parte de eso tiene que ver con grandes tiendas como Walmart, Costco y Amazon. Las personas están comprando en Amazon. Y el internet es una bendición. Aprecio mucho el internet. Ustedes saben, cuando uso esas grandes concordancias. Y realmente tengo compasión de aquellas personas en Folsom porque reciben una concordancia de regalo cuando van a la iglesia. Pero creo que si quieres llevar esa concordancia, que es bueno para ti, es muy grande. Parece una bolsa de cemento. Recuerdo haberlas usado, pero ahora solo haces clic en tu teléfono o en tu iPad o en tu computadora. Buscas tan rápido. Ahora, las redes sociales para comunicarse es demasiado bueno, es bien agradable. Pero algunas personas la convierten en una muleta y se meten en su pequeño mundo todo el tiempo y simplemente es como si estuvieran desconectados de otros humanos porque están todo el tiempo mirando sus teléfonos. Algunas veces has visto a personas caminando, cruzando la calle de esta manera y están así y piensan cómo ellos saben, tienen visión periférica, cómo saben lo que está pasando alrededor. Cada vez más personas se quedan en casa y están haciendo todo desde sus dispositivos y estamos perdiendo la interconectividad de las relaciones humanas. Y todo el mundo está, ustedes saben. De hecho, envío un correo electrónico a Karen desde mi oficina a su oficina a 50 pies de distancias. Cualquier otra persona envía un mensaje de texto a su cónyuge estando sentados el uno al otro, metros separados por metros. La tecnología digital no solo está afectando la comercialización, sino está afectando la adoración, la forma en la que adoramos. Y esa es una de las razones por las que algunas personas no van a la iglesia. Lo están haciendo desde la casa o están tratando de encontrar la justicia, la verdad a través de los mensajes de texto. Nuestra justicia y verdad a través de Facebook o la justicia y la verdad a través de YouTube.
Ustedes pueden encontrar la injusticia también a través de todas estas cosas. ¿Qué pierdes cuando no vas a la iglesia? Te pierdes la proclamación de Dios. Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Obtuvieron el poder de Dios y allí otra vez, pero lo que sucedió es que hablaron la palabra de Dios con valentía, se habían reunido, oraron y la palabra de Dios fue proclamada con valentía y los corazones de las personas fueron tocados y cambiaron porque estaba allí. ¿Echamos de menos esos eventos? Recuerdo haber leído algo que pensé que era interesante entre los antiguos indios americanos, especialmente en la llanura. La velocidad era de mucha importancia entre ellos. Era realmente importante si eras joven valiente que pudieras correr rápido. Solo debías de correr y perseguir tu presa. Ahora, los ancianos les decían a estos jóvenes que el secreto para ser rápido era que tenían que frotar el polvo de las alas de mariposa en sus corazones. Y los jóvenes les creían a los ancianos y corrían por todos los prados atrapando estas mariposas para poder frotar el polvo de las alas de las mariposas en sus corazones. Los ancianos regresarían a la tribu y se reían y sabían que no tenían nada que ver con las alas de la mariposa, sino que su carrera para atrapar a las mariposas los hacía más rápidos a los jóvenes. Los jóvenes pensaban, mira cuánto polvo de mariposas tengo, debo ser rápido. Es porque pudiste perseguirlas a todas. Bueno, ¿sabes que es así como es así mismo en la iglesia? Es a través del estudio de la Biblia en la iglesia, viviendo con las diferentes personas, aprendiendo a amar a las diferentes personas, escuchando la proclamación de la palabra que estamos aprendiendo. Es así como aprendemos a llegar a las personas fuera de la iglesia. Usted dice, ¿cómo puedo cumplir la misión de Dios? Parte de lo que está sucediendo en la iglesia es prepararte para alcanzar a los que están fuera de la iglesia. Algo más que pierdes cuando no vas a la iglesia, y es que pierdes la protección de Dios. Sabes la historia de Éxodo, ¿no? Del ángel de la muerte que atravesó la tierra. Por cierto, esto volverá a suceder nuevamente muy pronto. Tendremos las 7 postreras plagas por las que pasará el Señor para atacar a los egipcios. Eso fue lo que pasó en Éxodo. Pero cuando vea la sangre de los dinteles de las puertas, el Señor pasará por la puerta y no permitirá que el destructor ángel entre en su casa. Y así cuando las personas se reunieron en esa casa bajo la sangre, fueron protegidas. No solo sucedió esto al comienzo de los 40 años en el desierto, donde fueron salvados por estar en la casa con la sangre, pero 40 años después no sucede con los judíos, sino también con los gentiles. Solo aquellos que estaban en la casa de Rahab con una cuerda roja en la ventana sobrevivieron cuando cayeron los muros de Jericó. Claramente les dice ahí en Josué 2:18. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Tenían que estar en su casa, en la casa de Rahab. Debemos estar en Cristo cuando Jesús venga. Si no tenemos suficiente fe para llevarnos a la iglesia una vez a la semana, probablemente no tengamos suficiente fe para llegar al cielo. Si no tienes suficiente amor por el Señor y lo que es importante para Él, para llevarte a la iglesia una vez a la semana, es posible que no tengas suficiente amor para estar calificado para vivir entre los santos. Hay gente cada vez más rica construyendo porque están preocupados por la sociedad. Construyen estas casas costosísimas. Están construyendo lo que llaman habitaciones seguras. Estas son habitaciones de concreto reforzado y con a prueba de fuego y tienen componentes electrónicos adentro. Así que si hay una invasión de la casa, pueden llamar a la policía y tienen suministros de emergencia y alimentos para sobrevivir a un tornado y algún evento. Y otros construyen búnkers y las personas buscan seguridad. ¿Sabes? El lugar más seguro en el que puedes estar cuando llegue el momento final es en la iglesia. Te puedo garantizar que si estás en la iglesia, pase, lo que venga al mundo, estás en un lugar seguro. La Biblia nos dice, de hecho, has leído Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerá a tu lado 10,000 a tu diestra, mas ciertamente a ti no llegarán. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, ni plaga tomará tu morada. Amén. No tienes que tener miedo, no quieres perder la protección de Dios. Ahora no estoy haciendo esto en ningún orden particular, pero hay algo más que pierdes cuando faltas a la iglesia. Echas de menos el patrón de Dios. ¿Cuál fue el patrón de Cristo?
Lucas 4:16. Vino a Nazaret cuando lo criaron y como era su costumbre fue a la sinagoga el día de reposo. La palabra sinagoga significa la asamblea de la congregación. Era una iglesia. Su patrón, su costumbre era ir a la iglesia. Marcos 1:21. Luego entraron en Capernaum e inmediatamente el sábado entró en la sinagoga y habló. De hecho, dice en Hechos 17, hablando Pablo, como era su costumbre, entrar a ellos y durante 3 días de sábado razonó con ellos a partir de las Escrituras. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el ejemplo de Jesús de los apóstoles, todo. El patrón era que los creyentes, la costumbre era que los creyentes se unieran y era muy importante para ellos adorar en un día. Algo más que pierdes cuando faltas a la iglesia, y es posible que te falte el poder sanador de Dios. Puedo recordar varios ejemplos en los que el Señor sanó al hombre que se dejó caer del techo, por ejemplo. No solo perdonó al que fue sanado en la casa donde Jesús estaba enseñando. Y dice Lucas 13, versículo 10, y estaba enseñando en una de las sinagogas en el sábado, y aquí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad durante 18 años y estaba inclinada y no podía levantarse. Pero Jesús la vio y dijo, mujer, sé libre de tu enfermedad. Y él puso las manos sobre ella e inmediatamente se enderezó y ella glorificó a Dios. Y pues bueno, luego y después encontramos Marcos 3:1. Él entró nuevamente en la sinagoga y había un hombre con una mano seca. Y él dijo que extendiera la mano y la extendió. Y le fue restaurada por completo. Mientras todas estas cosas sucedían, en él hubo una curación en la iglesia. Lo he visto antes, de hecho, donde la gente viene a adorar a Dios y durante el tiempo de oración sucede algo y experimentan una curación milagrosa. Dios lo hace a menudo cuando su gente se reúne. Punto número 11. Pierdes la paz de Dios cuando dejas de ir a la iglesia. Cuando Jesús fue a los discípulos y se reunieron en el aposento alto, ¿sabes lo primero que les dijo? Les dijo, la paz sea con vosotros. Por cierto, cuando Jesús dice que sea paz, así como Él dice que se haga la luz, eso pasa de verdad. Su palabra tiene poder. Ahora, tristemente, cuando Jesús se reunió esa primera noche en el aposento alto con los discípulos, alguien decidió no ir a la iglesia ese día. ¿Quién era? Tomás. Y así que cuando Jesús se lo encontró, no solo perdió la presencia de Dios, sino que perdió la paz de Dios durante toda una semana. Los discípulos se sintieron alentados porque sabían que Jesús estaba vivo, porque habían estado allí, pero Tomás se lo perdió. Una semana más de duda y agonía porque había decidido no estar allí. Estaban los otros, pero no él. Lucas 24:33 dice, y así que se levantaron esa misma hora cuando regresaron a Jerusalén. Encontraron a los 11 y los que estaban con él reunidos ahora. Estos son 2 discípulos que están en Emaús. Jesús se les revela a ellos, están tan entusiasmados como lo hacen cuando encuentran a Cristo, que van a la iglesia donde se reúnen los demás y dicen que el Señor ha resucitado y ahora se han reunido y están hablando de Jesús. Adivina quién aparece cuando hablan de Jesús. Jesús. ¿Y qué es lo que él dice? Que la paz sea contigo. Shalom, en otras palabras. Dios quiere traer paz a tu vida y a veces escuchas esas palabras de paz cuando te unes para adorarlo en la iglesia. Y finalmente, punto número 12, pierdes las promesas de Dios cuando no vas a la iglesia. Juan 14:2. Jesús se reunió en el aposento alto y les dijo, en la casa de mi Padre hay muchas muchas Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré de nuevo y os tomaré a mí mismo. La promesa de que Él vendrá otra vez. Se dieron esas promesas y todas se repiten en la proclamación. ¿Y cuántas promesas hablamos cuántas veces hablamos de estas promesas durante la semana? La palabra de Dios está llena de grandes y preciosas promesas que con todo podríamos ser partícipes de la naturaleza divina, y cuando no vamos a la iglesia perdemos las promesas que nos da el poder, que nos da la confianza, que nos da la fe, que nos da la alegría, y Él no quiere que te pierdas eso. Así que las 7 cartas o mensajes de Apocalipsis dadas ¿a quién? A las iglesias, y se leerían en las iglesias a las personas que se congregaban juntos en el nombre de Jesús. Estamos viviendo en una era que es la era más desconectada de la historia que puede tener mucha gente, totalmente desconectados, y Dios nos ha llamado a ser una unidad.
La Biblia dice que todos los hombres sabrán que somos sus discípulos por nuestro amor mutuo, a pesar de que hay algunos que no aman, aunque a veces mal comportamiento puede haber, ser hipócritas, pueden haber problemas. Eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer, de creer para alejarte de la iglesia. A pesar de los defectos, Él quiere que nos comprometamos, en nuestra relación con Él y en una relación entre uno al otro. No hay nada en la tierra más importante que esta iglesia. ¿Sabes que hay una historia fascinante en el libro de Hechos? De hecho, el libro de Hechos es realmente sobre el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia. Las últimas páginas del libro de Hechos hablan sobre una tormenta en el mar. Estos prisioneros se dirigen al juicio y Pablo intercede por ellos. Ora por ellos y Dios perdona a todos los prisioneros a través de la intercesión de Pablo, como un tipo de Cristo en esta historia. Y a medida que se acercan a la tierra parece que el barco va a romperse y algunos de los marineros piensan que abandonarían el barco. Dejarán a todos los demás y tomarán el bote salvavidas. Pablo hace esta interesante declaración en Hechos 27. Le dice al centurión, a menos de que estos hombres se queden en el barco, no podrán estar a salvo. Y ahora en este punto, a pesar de que Pablo es un prisionero, está dando órdenes a todo el bote. Y el centurión corta el bote salvavidas porque sabía que Pablo tenía razón en que tenían que mantenerlo unido. Tenían que mantenerse unidos hasta el final. Tuvieron que permanecer en el bote. ¿Sabes? La razón por la que tú y yo estamos vivos es porque Él se quedó en el bote, llamado Noé. Todos oyen lo relacionado con Noé. Era un arca de salvación y todos lograron llegar a la orilla de manera segura en ese bote porque se mantuvieron juntos cuando se les dijo que tenían que estar juntos. Y pues bueno amigos, creo que estamos entrando en una tormenta. Creo que es muy importante para nosotros permanecer juntos. Y sabes, tal vez cerraré con esto. Recuerdo haber leído hace varios años atrás, crecí en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y nuestro gobernador era Nelson Rockefeller en su época. De hecho, mi madre y su novio y mi hermano y yo casi lo atropellamos durante un desfile. No sabíamos que era un desfile y él estaba cruzando la calle y tratamos de rodear una barricada y recuerdo que Bobby le dijo a mi madre que casi atropellábamos a Rockefeller. Él estaba caminando por la calle. ¿Has oído hablar de John D. Rockefeller? Multimillonario. El bisnieto era un joven llamado Michael Clark Rockefeller. El hijo de Nelson, el hijo más joven, Nelson, por supuesto, también se convirtió en vicepresidente y Michael estaba muy interesado en la antropología. Y en sus estudios fue a Nueva Guinea y en algún punto de su vida él y otro antropólogo llamado René Watson estaban en una canoa grande con un par de guías e iban por entre las islas y su motor se apagó del todo y luego el bote se inundó y el bote se volcó y lograron voltearlo. Dos de los guías dijeron, vamos a nadar en busca de ayuda a una milla de la costa. Así que nadaron en busca de ayuda a medida que pasaban las horas y el bote siguió a la deriva cada vez más lejos de las islas. Michael Rockefeller dijo, me da miedo que se vayan a olvidar de nosotros y me temo que no vayan a volver. Dijo, yo iré a la orilla, yo mismo. Y René le dijo, no, quédate en el bote. Dijo que no, que nunca los encontrarían, que el océano es demasiado grande. Y entonces lo que sucedió es que se ató un par de latas de gas vacío en los brazos y trató de nadar 12 millas hasta la orilla. Nunca más lo volvieron a ver. Al día siguiente los rescatistas recogieron a René en el bote. Si se hubieran quedado en el barco, el padre había gastado millones haciendo una búsqueda masiva de su hija. Nunca encontró un rastro de lo que sucedió, porque se lanzó por su cuenta y debería haberse quedado en el bote. El diablo hará todo lo que pueda, amigos, en los últimos días para aislarnos y ponernos al margen para que caigamos de las ventanas como Eutico. O donde seamos superados por los amalecitas porque estamos rezagados cerca de los bordes. Los últimos días necesitamos estar juntos en medio de la voluntad de Dios. Necesitamos ser parte de su iglesia. Amén.